a una sola, que cuando me miras, nada puedo. Sí. Buenos días, bendiciones. Vamos a estar dando inicio brevemente a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Buenos días. Vamos a ver. Sé que no puedo negar que tu mirada está. Buenos días, bendiciones. Vamos a estar dando inicio brevemente a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días, bendiciones. Déjenme anotar esto por aquí antes que se me olvide. Me llena de tu paz. Buenos días, bendiciones. Vamos a estar dando inicio brevemente a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Les doy la bienvenida si usted se conecta por primera vez. Estamos aquí con el favor de Dios cada martes y cada sábado, 11 de la mañana, nuestro nuevo horario, 11 de la mañana, hora del este, hora de Miami. Buenos días, bendiciones. Y como siempre les digo, mi nombre es Katherine, si usted se conecta por primera vez, pero usted no viene a verme a mí. Usted viene a recibir lo que el Señor tiene para usted y para mí en este día. Le doy las gracias al Señor porque hasta aquí nos ha traído Él. Ya es 30 de diciembre, sí, 30 de diciembre del año 2025. Estamos a horas básicamente de que el año se termine y como dice su palabra, Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor y le damos gracias por eso porque no importa cuán difícil haya sido nuestro año, no importa cuántas dificultades, cuántos procesos, cuántos desiertos hayamos pasado, tenemos la certeza de que el Señor ha estado con nosotros siempre porque es una promesa suya que dice que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Eso es una promesa y dice la palabra que si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Entonces, les damos las gracias al Señor porque sabemos que a pesar de todo, su mano siempre nos ha sostenido, su mano siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha llevado de la mano, siempre ha estado Él pendiente de nosotros, siempre ha estado Él cuidando de nosotros. Y es muy fácil a veces culpar a Dios de las cosas que nos están aconteciendo, culpar a Dios de que por qué permitiste, por qué dejaste que ciertas cosas pasaran en mi vida, dónde estabas tú cuando tales o cuáles cosas acontecieron. Y no sabemos que la palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos a Dios, que muchas veces esas cosas que nos acontecen no necesariamente son el deseo o la voluntad de Dios, sino que son producto muchas veces de nuestra propia desobediencia y de nuestro caminar alejados del Señor, porque el Señor nos dio libre albedrío, nos dio voluntad, nos dio una mente pensante y una mente capaz de razonar a nuestra propia conveniencia y decidir, así como Adán y Eva, decidir qué es lo que nosotros consideramos mejor para nosotros. Cuando Satanás engañó a Eva en el Edén, le dijo que el tema con el árbol, el fruto del árbol prohibido era que le iba a dar a ella un conocimiento que la iba a hacer igual que Dios. Nosotros dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, que ya nosotros lo que teníamos que tener igual que Dios ya lo teníamos. Ahí lo que Satanás le estaba dando era básicamente el acceso a pensar de manera individual, es decir, a tomar sus propias decisiones y a decir, esto es lo que yo creo que es correcto para mí, esto es lo que yo entiendo que para mí está bien y esto es lo que yo quiero hacer. Esa fue
la puerta que abrió Satanás cuando le dijo a Eva, no, tú puedes comer y vas a ser igual que Dios. No, no es que vas a ser igual que Dios, sino que ahora vas a tener la capacidad de tomar tus propias decisiones sin necesitar de Dios, en el sentido de que ya nosotros nos hacíamos responsables de nuestras propias acciones. Entonces, hay que volver al origen, hay que volver al diseño original del Señor, que es que nosotros seamos dependientes de Él. Si nosotros nos mantenemos siempre dependiendo de Él, y obviamente lo digo y es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo, no es tan fácil practicar lo que es depender de Dios, porque nosotros tenemos la mala costumbre, vivimos en una era microondas, todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneo, todo queremos que sea en el momento que lo estamos pidiendo, que sea ya, como que Dios no tiene más nada que hacer y simplemente está esperando que nosotros le pidamos algo para entonces Él obrar, y la verdad es que no es así. Además de que la palabra dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que así como el cielo y la tierra, así como el cielo es mucho más alto que la tierra, de la misma manera sus pensamientos y los deseos de su corazón son más que los nuestros. Entonces nosotros no siempre vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, no siempre vamos a entender por qué Dios hace las cosas, pero tenemos que tener la certeza, y yo diría que hasta obligarnos a creer que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Así como Job, que decía que todo lo que el Señor hizo, que él no encontraba despropósito alguno, él entendía que a pesar de que toda esa tragedia le había acontecido, él no hallaba despropósito alguno en lo que Dios había hecho o permitido. Es decir, si Dios permitió todo esto, Él tendrá un propósito. Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, todo lo que Él permita, todo lo que Él quiera para mi vida es mejor que lo que yo mismo puedo querer para mi vida. Eso era lo que Job expresaba, sobre todo porque él decía, todo lo que yo tengo o todo lo que tenía me lo había dado Dios, y si no lo tengo ya es porque Él permitió o Él me lo quitó. Entonces, como les digo, a veces es fácil decirlo, pero no tan fácil ponerlo en práctica. Pero eso es lo que la palabra nos enseña. Y hoy vamos a ver algo muy importante para nosotros poder hacer la voluntad de Dios o ser quienes Dios quiere que nosotros seamos sin tener que luchar contra nosotros mismos. ¿Ok? El problema de nosotros querer ser buenos cristianos, de querer ser la imagen de Dios aquí en la tierra, de ser gente que verdaderamente lo represente a Él, es que nosotros estamos tratando con nuestra propia fuerza. Y la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra fuerza, sino en la suya. Y ahí es justamente donde fallamos, cuando intentamos cambiar, cuando intentamos hacer todas las cosas basado en nuestra fuerza, basado en mi capacidad, basado en hasta dónde yo puedo llegar, basada en mi inteligencia, basada en mis habilidades, basado en lo que yo considero que es mejor para mí y cómo yo me muevo. Y el Señor nos dice, no se trata de eso, porque si nosotros hubiéramos podido hacer las cosas por nuestra propia cuenta, si nosotros hubiéramos podido ser perfectos delante de Dios, en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia fuerza, no hubiera sido necesario el sacrificio que Jesús hizo, ¿verdad que no? Si nosotros hubiéramos podido solamente con la ley, ¿verdad? Con la ley mosaica, lo que el Señor le dejó al pueblo en manos de Moisés, si eso hubiera sido suficiente, entonces la obra redentora de Cristo no hubiera sido necesaria, porque hubiéramos sido perfectos solamente con nosotros venir a la tierra y hacer paso por paso todo lo que dice la ley. El detalle es que la ley solamente vino a traernos a nosotros la luz de que somos pecadores, a traernos a nosotros la luz de que nosotros, no importa lo que hagamos, estamos mal delante del Señor, porque nosotros venimos con una condición, ¿ok? Venimos con una condición. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos de esa manera entró el pecado al mundo, y esa condición de pecadores nosotros la heredamos. Es decir, que nadie nace siendo bueno por mucho que quiera. Tanto así que aunque trate y se esfuerce constantemente por ser bueno delante de Dios, no lo va a lograr, porque nosotros no tenemos la capacidad intrínseca de ser buenos, sino que la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos, incluso esa mujer que Dios eligió para que fuera la vasija que incubara a nuestro Señor Jesucristo, que trajera a Dios, al mismo Dios, que lo trajera encarnado aquí en la tierra. Ni siquiera ella fue perfecta. La palabra dice, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios,
fueron destituidos. Entonces, si nosotros entendemos eso, usted dirá, pero Katherine, ahora me la pusiste más difícil porque es que yo estoy intentando ser bueno, yo estoy intentando ser perfecto delante de Dios y me doy cuenta que no puedo y tú me estás diciendo ahora que ciertamente es imposible. Entonces, ¿de qué manera yo puedo agradar a Dios? Lo primero es que la Biblia nos dice en el libro de Santiago de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para que usted se acerque a Dios, primero tiene que creer que hay un Dios. Y cuando usted dice, ok, existe Dios, entonces yo me acerco a Él creyendo que la situación que yo tengo, Él me la puede resolver, ¿verdad que sí? Entonces, no solamente necesitamos fe para agradar a Dios, sino que debemos reconocer, así como dice la palabra, que nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es algo que el Señor nos regala. Dice la palabra que es un don de Dios, un regalo de Dios, que nosotros no podemos hacer nada para merecerla. No podemos hacer nada, no podemos trabajar para ganarnos la salvación. No es posible, porque es por gracia, es un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, que nosotros creemos que Dios le levantó de los muertos, que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día en ese cuerpo físico, ese cuerpo que tenía no solamente las marcas, sino los hoyos donde traspasaron los clavos. Cuando nosotros tenemos la fe puesta en Él, entonces dice que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene el Espíritu Santo de Dios que entra en nosotros según el pacto que el Señor dijo que ahora Él va a poner la ley, esa ley que se le dio a Moisés en tablas, Él dijo, ahora la voy a poner en sus corazones. Entonces cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, esa ley entra, digamos, en nuestros corazones. Y es lo que nos deja saber que estamos bien o que estamos mal. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya no somos nosotros. No es que, bueno, por ahí dice que, porque el tema con la ley era que la ley el Señor se la dio al pueblo para que ellos supieran lo que estaba mal. Y ellos empezaron a agregarle cosas a la ley. La ley solamente tenía 10 mandamientos, ¿verdad? El decálogo son 10 mandamientos, pero los judíos llegaron a hacer más de 600 mandamientos de esos 10. De hecho, ellos tenían por ley que en el día de reposo, el Shabbat, ¿verdad? El día de descanso, la mujer no se podía mirar en el espejo. Eso no es bíblico por ningún lado, el Señor lo dijo, no está en el decálogo, no dice en ningún lugar que una mujer no se podía mirar en el espejo, pero sin embargo, ellos agregaron esa parte, como yo les digo siempre, ellos tienen una Torah escrita y una Torah hablada. La Torah hablada es la que se pasa de boca en boca y ellos decían o dicen que la mujer el día de Shabbat, el día de descanso, no se puede mirar en el espejo porque al mirarse en el espejo se puede ver tentada a que si se encuentra una cana, querérsela sacar, a que si encuentra que tiene algo que no está correcto en su rostro, quererlo arreglar, y eso consideran ellos que es trabajo porque el día de Shabbat tú no puedes trabajar en absolutamente nada. Entonces ellos deciden que tú básicamente eres una momia, un ser inmóvil el día de reposo, porque tienes que cesar de todas tus obras. Entonces el Señor dice, no se complican ustedes demasiado la vida con las cosas que yo les he entregado. La ley no es algo que ustedes pueden cumplir, por eso se la puse ahí, para que ustedes vean que son imperfectos, que no tienen la capacidad. Pero entonces ahora tenemos una nueva ley, la ley de Cristo, que nos dice que nosotros somos salvos por gracia, que ahora no tenemos que hacer obras, sino que el creer en Cristo es lo que nos da a nosotros la salvación. Entonces ahora nosotros hacemos obras como un resultado del agradecimiento que sale de nuestro corazón por causa de haber sido salvos por el Señor. No sé si me entienden. Es decir, ahora no es que yo no voy a matar, yo no voy a robar, porque la ley me obliga a que yo no lo puedo hacer, sino que ahora de mi corazón sale un agradecimiento tan grande, sale el amor que yo tengo por Dios y por los demás, así como dice la palabra, que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, basado en eso, yo digo, es que yo no le puedo fallar a Dios, porque es que yo sé que si yo mato a una persona, estoy quitándole la vida a alguien que Dios le dio la vida, no se la di yo. Entonces, si yo no se la di, tampoco se la puedo quitar. ¿Verdad que no? Buenos días, Cristal, bendiciones. Entonces, de la misma manera, yo no le voy a querer hacer ningún mal a nadie, porque primero no le quiero fallar a Dios. ¿Entienden? Entonces ahora hacemos las obras, no necesariamente porque nos vayamos a ganar la salvación, porque las obras no nos dan la salvación, sino que ahora como un agradecimiento de mi corazón, como algo que brota de mí, como el fruto de tener esa relación con el Señor. Entonces ahora yo no quiero pecar, yo no quiero hacerle mal a nadie, yo no quiero fallarle a Dios, yo quiero que Dios diga que Él se complace en mí, que así como
Él decía de Job que cuando se lo presentó, cuando le dice a Satanás, viste a mi siervo Job, un hombre perfecto. De la misma manera, quizás no al nivel de Job, porque Job era un tipo demasiado justo. Quizás nosotros no seamos tan justos como Job, pero que el Señor se complazca cuando habla de nosotros, que diga, wow, yo te conozco, wow, me gusta lo que tú haces, me siento feliz al ver que tú haces lo que es correcto delante de mí. Pero ahora vamos a ver algo. Vamos a leer en Juan capítulo 3 y vamos a ver por qué hay cosas que nosotros no las podemos hacer y necesitamos que sea Dios que las haga, porque nosotros no tenemos la capacidad. Pero primero vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a ponerle este tiempo en manos del Señor y que sea Él el que nos desmenuce realmente lo que dice la palabra. Muchos dicen que la Biblia es el único libro en el que tú, al sentarte a leerla, vas a estar junto con el autor ahí, donde él te va a poder explicar. Así que vamos a llamar al autor para que sea él el que nos revele realmente lo que está escondido en su palabra y lo que verdaderamente él quiere que comprendamos en este tiempo. ¿Ok? Entonces, bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en este año que termina, Señor, podemos decir victoriosos que hasta aquí nos has traído tú, Señor, porque el enemigo no pudo contra nosotros, porque se levantaron fuerzas malignas, Señor, durante todo el año en contra de nosotros, Señor, pero tú nos diste la victoria, Señor. Hoy, 30 de diciembre, casi que el último día del año, Señor, podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos has traído, que no permitiste que el enemigo, Señor, se enseñoreara de nosotros, que el enemigo triunfara en contra de nosotros, sino que en la cruz del Calvario, Señor, tú nos diste la victoria, Señor, sobre Satanás y sobre las fuerzas del enemigo, Señor. Te damos gracias porque con misericordia, Señor, tú nos has traído, porque por encima de nuestra propia voluntad, Señor, tú has sido fiel, por encima, Señor, de nuestra misma fidelidad, tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, de todo cuántas veces te hemos fallado, Señor, tú has permanecido y te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, en tu mismo amor y tu misma misericordia, revelándonos tu palabra, que seas tú, que esta enseñanza nos sea clara para nosotros, porque no queremos vivir, Señor, para agradarnos a nosotros ni agradarle a la gente, Señor, sino que queremos agradarte a ti, no queremos luchar más contra esta carne, no queremos luchar, Señor, contra la fuerza del enemigo solo, sino que te pedimos que seas tú, Señor, que tomes control, que seas tú enseñándonos la verdad, que seas tú dándonos la fortaleza, la revelación, Señor, para que podamos terminar este año, Señor, con una carga más ligera, con un conocimiento más práctico, Señor, de saber quién tú eres y cuál es el deseo de tu corazón, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, me quito yo para que te pongas tú y que seas tú tomando control de este tiempo, que seas tú manifestando, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros en este día, que seas tú tocando los corazones, que seas tú trayendo revelación, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender la magnitud, Señor, de lo que tú has traído para nosotros en este día, Señor. Nosotros a ti te amamos, a ti te bendecimos y desde ya, Señor, te damos la gloria por todo lo que tú vas a hacer en este tiempo, Señor. A ti sea, Señor, la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces vamos a leer, como les decía, Juan capítulo 3, desde el 1 hasta el 21. ¿Ok? No lo vamos a leer completo porque básicamente es algo muy específico lo que vamos a estar viendo hoy, pero manténgase pegado, manténgase expectante porque, como les digo, el conocer esto, el entender esto, como Dios quiere que nosotros los entendamos, nos quita una carga. Nos quita una carga porque dejamos de pelear y dejamos de querer hacer las cosas en nuestra fuerza porque no estamos supuestos a hacerlos en nuestra fuerza. Amén. Entonces dice Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos eran una de las sectas dentro del judaísmo que se creían los perfectos, digamos. Ellos eran los apartados, ellos eran los que más sabían. Y dice que un principal entre los judíos se llamaba Nicodemo. El principal quiere decir que era el rabí, el maestro, el que le enseñaba al pueblo, le traducía al pueblo qué era lo que significaba las escrituras, qué era lo que estaba escrito ahí. Él era quien le mostraba al pueblo, básicamente, le daba la revelación de lo que estaba escrito. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí significa maestro, es decir, él es el maestro de los judíos, pero él sin embargo considera que Jesús era un maestro aún mayor. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales
que tú haces si no está Dios con él. Él está reconociendo que los milagros que Jesús había hecho tenían que ser necesariamente viniendo él de Dios, porque es que nadie los podía hacer. Entonces dice, porque estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, básicamente dándole como un cambio al tema, y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, no lo puede ver. Si tú no naces de nuevo, todas estas señales y todo esto que implica que el reino de Dios se ha acercado, no lo vas a poder ver. Tienes que nacer de nuevo. Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Cuando ese desierto, la palabra esa desierto, no junto de desierto, sino desierto, es lo mismo que amén, amén, que significa que él está certificando lo que está diciendo, y cuando lo repite implica que hay más veracidad, hay más peso en lo que está diciendo. Y dice, de cierto, con seguridad, con certeza te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora le dice, el que no naciera de nuevo, no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, a ustedes les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y fíjese que Espíritu está escrito con E mayúscula, por lo tanto está hablando del Espíritu Santo. Y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, tú eres el que te jactas de decir que ustedes, además de que son fariseos, que son los más conocedores de la Torá, que se saben el Tanaj completo. El Tanaj era todo el Antiguo Testamento, se sabe en toda la Biblia de memoria. Bueno, la Biblia obviamente no existía en ese tiempo, pero las escrituras se las saben de memoria, y ustedes no son capaces de entender esto que yo le estoy diciendo, tú que eres maestro de maestro. Y dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Él ahorita decía, Nicodemo decía, sabemos que, o sea, yo y con los otros que yo he estudiado, que he estado hablando sobre ti y sobre lo que creemos que tú estás haciendo, que tú tienes que venir de Dios, ya hemos estado hablando de eso. Él dice ahora, sabemos lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo dijere las celestiales? Es decir, yo te estoy dando ejemplos de cosas que son muy naturales, de cosas que son muy terrenales, y tú no las estás comprendiendo. Imagínate si yo me pongo ahora a revelarte las cosas ocultas del reino de los cielos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está hablando de que ya él estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A quién le estaba dando? Eso me parece que está en Número 21:9, cuando hicieron la serpiente de bronce que fue levantada como si fuera en forma de cruz en un palo. Y esa serpiente, el que la mirara, porque era una plaga que el Señor básicamente le había mandado al pueblo por desobediente y por la quejabanza que tenían. Entonces él le dijo, aquel que mirara la serpiente de bronce, ese será curado. Cuando tú pones tu mirada y tu fe en aquel que ha sido elevado, entonces tú vas a ser sanado. Por eso él le dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, de la misma manera, así en forma de crucifixión, el Hijo del Hombre sería levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Cristo cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay hermanos o creyentes de otras religiones que entienden que nadie puede tener vida eterna todavía, sino hasta el tiempo del juicio. Pero la palabra dice que aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Es decir, que él, siendo Dios, tiene la capacidad de darle vida eterna a aquel que creyere en él. Y dice, porque de tal manera, esto usted se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, a todo el mundo.
al bueno, al malo, al grande, al chiquito, al rico, al pobre. Por eso Pablo decía, ya no hay rico ni pobre, esclavo ni libre, no hay griego, no hay judío, ahora todos somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por todos, no por el que tenga más, no por el que crea más, sino por el que crea en Él, no por las obras, no por cómo usted es experto en quizás darle comida a los pobres, ayudar a las viudas. No es lo que tú hagas, es por creer en Él. Dice, de tal manera, la magnitud tan grande del amor de Dios sobre el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único en ese tipo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no fue para condenarlo. Hay gente que dice, no, porque, y se lo digo porque recuerdo una amiga una vez que me dijo, el Dios de ustedes no me gusta porque siempre está condenando, siempre está mandando a la gente al infierno, siempre el que no hace las cosas bien va para el infierno. Digo yo, es que el infierno no fue hecho para nosotros. El infierno, dice la palabra, que fue hecho para Satanás y para sus demonios, para ellos fue hecho. El problema es cuando tú te dejas guiar por ellos y tú te crees lo suficientemente independiente que dice que no necesita de Dios. Dios te dice, bueno, si no estás conmigo, tú estás contra mí. Entonces, ese sitio que fue creado para aquellos que están en contra de mí, entonces tú también vas a ir a ese lugar porque tú no quieres nada conmigo. Entonces, si yo soy millonario y tengo mi mansión y tú dices que tú no crees en mí, que a ti no te interesa tener una amistad conmigo, mi amor, no quieras ir para mi mansión. No quieras ir para mi castillo porque tú dijiste claramente que no te interesa nada conmigo. Entonces, si a ti no te interesa nada conmigo, que soy el dueño de la mansión, ¿por qué tengo yo que invitarte a mi mansión? Vaya para otro sitio, vaya donde los otros, donde usted sí crea, allá sí vaya. Entonces dice, el que en Él cree no es condenado. Por eso dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay mucha gente que no quiere venir al evangelio porque dice, es que entonces la gente se va a dar cuenta de todo lo malo que yo hago. Es que entonces la gente va a saber que yo soy terrible, que yo soy malvado. Yo prefiero que nadie se dé cuenta. Yo prefiero seguir fingiendo que soy un santo, que soy perfecto aquí y no ir allá a tener yo que confesar, ponerme al descubierto y decir que yo he hecho cosas malas, porque no, es mejor mantener mi imagen desde atrás, ¿verdad? Y dice, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, hasta ahí vamos a leer y quiero que nos enfoquemos en el versículo 6 que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí es que nos vamos a concentrar. La palabra nacer implica engendrar. Es algo que no existía y que no puede existir por sí mismo. Usted no nació porque quiso. Por mucho que usted hubiera querido nacer, por mucho deseo y por mucha fe y por mucho enfoque que usted le haya puesto, no va a poder nacer, sino que el que nace, nace por voluntad de otro. ¿Verdad que sí? Eso lo sabemos, que aquí nadie está porque quiso, sino porque alguien lo trajo, porque nació de alguien. Por sí solo no podía existir. Entonces, el nacer implica el origen, el principio, de donde salió algo que no existía y que otro le dio existencia. ¿Verdad que sí? Entonces dice, lo que es nacido de la carne, sabemos que la carne no está hablando del cuerpo físico, sino de la condición en la que nosotros estamos como pecadores a partir de Adán y Eva, ¿verdad? Por causa de Adán y Eva y como ellos pecaron, entonces a través de ellos, como todos somos descendientes de ellos, pues por ellos entró el pecado al mundo. Entonces, como el pecado entró en el mundo, ya nosotros nacemos con esa condición de pecadores. Nacemos como si fuera una enfermedad. Nacemos con esa enfermedad y la heredamos unos de otros, ¿verdad? Sus hijos lo heredan y usted dirá, sí, pero ahora estando en Cristo, la palabra dice que ya nosotros somos limpios de todo pecado porque la sangre nos purifica, la sangre nos limpia. Sí, pero hay un detalle con esto y es que, por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo, no, el hombre tiene que nacer de nuevo.
Y él le pregunta, ¿pero meterse en el vientre de su mamá? No, porque entonces estarías haciendo lo mismo. Vas a seguir naciendo otra vez y otra vez y otra vez de un cuerpo humano. Y aquí él te está diciendo, tiene que nacer del agua y del espíritu. Hay muchos que piensan que del agua, de los eruditos que son expertos en el tema de la palabra, ellos dicen que el agua en otras ocasiones de la Biblia representa la palabra misma de Dios. Por eso dice en una ocasión que somos lavados por la palabra, como si la palabra fuera agua. Entonces dice aquí que el que no naciere del agua, de la palabra de Dios, y sabemos que la palabra es el verbo es Jesús, Cristo, dice que no puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Entonces, nacer implica que usted no existía y que ahora va a empezar a existir a partir de ahí. Y dice la palabra que esto es don de Dios, que no es algo que nosotros podemos hacer porque queremos, sino que es un don, un regalo de Dios. Sí hay una parte que nos toca hacer a nosotros, que es aceptar a Jesús, reconocerlo a Él como nuestro Señor y Dueño, reconocer que Él es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios que vino hecho carne, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que bajó al Hades, se llevó las llaves, que se llevó cautiva a la cautividad, etcétera, ¿verdad? Todo eso, cuando reconocemos eso, dice que entonces nosotros somos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver. Básicamente, el Señor lo que nos da aquí es una ley espiritual. Nos está dejando saber que hay algo en el mundo espiritual que existe, que dice que lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del espíritu, entonces es espíritu. Eso implica que el origen determina la naturaleza. Es decir, como yo soy vine de la carne, entonces yo soy de la carne. Mi naturaleza es carnal. Entonces, si es carnal, dice Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, dice ciertas obras que son de la carne, que son de la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos. Y hay otras obras que dice que son del espíritu, o más bien el fruto del espíritu, que dice que es un solo. Entonces, la gente va a saber si nosotros somos carnales o espirituales basado en la manifestación de las obras de la carne o del fruto del espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es la carne? Romanos 8, 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es decir, todo lo que nace de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por mucho que quiere decir, nosotros carnalmente podemos intentar agradar a Dios, pero no vamos a poder. Por eso una persona que está en el mundo no puede agradar a Dios porque no, el Espíritu de Dios no está en ellos. Entonces ellos no disciernen las cosas de Dios, no entienden. Por eso dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre carnal, déjame ver que tengo el versículo por aquí porque a veces se me olvida. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Es decir, una persona que está en el mundo, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, va a escuchar a nosotros como cristianos diciendo cosas y para ellos son locura. Son locura porque dice que la palabra que se disciernen espiritualmente. Y recuerden que cuando el Señor le dijo a Adán en el Edén, si tú comes de este árbol vas a morir, recuerden que es una muerte espiritual, es decir, que ese espíritu de ese hombre básicamente está muerto o está dormido, quiere decir que no tiene comunicación con Dios, no tiene una comunión con Dios porque está muerto, porque está dormido o por la razón que fuera, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, Él nos vivifica, dice la palabra. Eso quiere decir que ese espíritu que con el que nosotros nacimos, pero que estaba dormido, entonces ahora el Espíritu empieza a vivificarlo, a darle vida. Entonces ahora sí puede tener comunión con Dios, sí puede tener una comunicación con Dios. Entonces la carne no es solamente el cuerpo, sino que es la naturaleza humana caída, ¿verdad que sí? Porque eso fue lo que heredamos de Adán y Eva. No se puede someter a Dios porque dice en Romanos 8 que son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios y entonces no puede producir nada que le agrade a Dios. Es decir, aunque yo en mi carne, una persona inconversa y aún siendo conversa, pero la razón por la que yo estoy haciendo las cosas sea de mi carne y no algo que venga del Espíritu de Dios, entonces dice que no le va a agradar a Dios, aunque yo lo haga con buenas intenciones, aunque yo diga, ay, sí, yo voy a dar todo lo que yo tengo a los pobres, porque no sé qué, esas son cosas que yo estoy haciendo desde la carne y no estoy siendo guiada por el Espíritu, porque quizá lo que el Espíritu quiere que yo haga con mis recursos es otra cosa. Entonces, si lo que yo estoy haciendo no es guiado, la palabra dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Si mis acciones no son guiadas por el Espíritu, son acciones carnales y no se están sometiendo a Dios.
Espero que me estén entendiendo y si no me entienden me dicen por favor. Por eso Jesús dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No tiene que ver con el esfuerzo. Por eso usted va a intentar hacer buenas obras, usted va a intentar ser una buena persona, usted va a intentar amar a la gente que nadie quiere amar, usted va a intentar, qué sé yo, no chismear, usted va a intentar no decir malas palabras, usted va a intentar en su fuerza hacer muchas cosas, pero no va a poder porque está luchando carne contra carne. Y la carne no puede contra la carne, tiene que ser el espíritu. Recuerden que nosotros somos un ser tripartito. Somos un espíritu que vive dentro de un cuerpo y que tiene un alma. Cuando el espíritu muere en el Edén, nos quedamos con ¿qué? Nos quedamos con un cuerpo físico controlado por el alma. El espíritu deja de gobernar y empieza a gobernar el alma. Las cosas almáticas, las cosas carnales, lo que le gusta es la rumba, lo que le gusta es lo mal hecho, lo malo que heredamos, ¿verdad? De Adán y Eva, no se somete a Dios. La carne, el alma, no se somete a Dios. Lo que se somete a Dios es el espíritu. Entonces, mientras el espíritu está dormido, el cuerpo está haciendo lo que al alma le da la gana. Entonces, ahora que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, vivifica el espíritu, ahora hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra alma, porque el espíritu quiere gobernar y el alma también. El alma tiene muchos años gobernando y el espíritu dice, sí, pero es que tú estás gobernando de la forma incorrecta. Esa no es la forma que le gusta a Dios. El tema es que hay que darle al espíritu el espacio para que él gobierne. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que la palabra dice que los que caminan guiados por el espíritu, estos son los hijos de Dios. Y yo digo, ya Dios me libró de las obras de la carne, ya yo no tengo que hacer las cosas por obras, sino que ahora el Espíritu Santo vive en mí y Él va a hacer la transformación. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero cuando el Espíritu quiere empezar a hacer cambios, Él va a empezar a incomodarte por ciertas cosas que tú estás haciendo, va a empezar a incomodarte sobre ciertas cosas que tú dices o malos hábitos que tú tienes, pero si tú no sometes esas acciones al espíritu y decir, espérate, yo me doy cuenta que a Dios esto no le agrada, entonces, Señor, mira, yo te presento esta situación, yo no quiero seguir chismeando, yo no quiero seguir diciendo mala palabra, yo no quiero seguir fornicando, lo que sea. Entonces, cuando usted somete eso a Dios, el espíritu ahí puede hacer una transformación. Yo siempre bueno, en varias ocasiones le he contado que la primera cristiana que yo conocí de cerca fue una señora que fue mi profesora en la primaria, la que era mi profesora de inglés, y esa señora, yo decía, si eso es ser un cristiano, yo jamás en mi vida voy a ser cristiana. De hecho, yo digo, Dios me tuvo que traer a este país para poderme sacar el chip de lo que era un cristiano, para que desde afuera yo pudiera ver que hay otra cosa que es un cristiano, que no es esa señora que yo conocí. Y ella maldecía muchísimo, todo el tiempo nos estaba diciendo una cantidad de cosas que yo no se la diría jamás a nadie. Y no, todo el tiempo era un odio. Ella siempre se manejaba con odio, siempre estaba enojada, siempre nos ofrecía golpes y que no sé qué. Entonces yo decía, si eso es ser un cristiano, yo nunca voy a ser cristiano porque yo no quiero ser como ella. El asunto es que el Espíritu Santo estaba intentando hacer una obra que ella no quería ceder. Estoy segura, ¿por qué? Porque yo sé que aquí me está diciendo que las obras de la carne son enemistad con Dios, y si el Espíritu Santo vive dentro de ella, no es cierto que el espíritu va a dejar que la carne siga haciendo lo que le dé la gana y no va a tratar de cambiarlo. Eso no es posible. Porque la forma en la que la gente se va a dar cuenta que nosotros somos discípulos del Señor, que somos hijos de Dios, es en la forma en la que nos comportamos. Si nosotros hacemos lo mismo que hace el mundo, ¿qué diferencia hay con nosotros? El Señor decía, en esto conoceréis que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Ahí es cuando la gente lo va a ver. ¿Por qué? Porque no es normal, no es natural que si una persona te hace mal en el mundo, tú te quedes tranquilo y le desees el bien. No, en el mundo si una persona te hace mal, tú le deseas algo peor. Si una persona te falló en lo que sea, tú deseas que esa persona se la lleve quien la trajo, ¿verdad que sí? Eso es la forma en el mundo. Sin embargo, en Cristo el Señor nos dice, no, esa vieja manera de vivir ya pasó. Las cosas viejas pasaron, ahora tú eres una nueva criatura, ahora tú vas a ser guiado por el Espíritu. Pero el Espíritu no puede trabajar si nosotros no lo dejamos. Sí es un alivio entender que esas cosas las vamos a cambiar, pero no somos nosotros que las vamos a cambiar, sino que es Él en nosotros que va a hacer el cambio. Sí, es un alivio, porque ya yo no tengo que estar peleando con mi carne. Señor, yo quiero ser más amorosa. Señor, yo quiero ser más sumisa. Señor, yo quiero ser más gentil con la gente. Yo quiero ser más amable. Yo quiero ser una persona más agradable. No tengo ya que continuar luchando. Señor, yo quiero, sino que yo tengo que tratar no. Mi foco debe estar en
estar en Él, conocerlo a Él y que sea yo lavada por la palabra, porque ella dice que es el que nazca del agua y del espíritu. Y el agua es esa palabra de Él que va a empezar a echar fuera todo lo demás. Siempre yo digo, cuando la Biblia nos dice que somos lavados por la palabra, nos está diciendo que cuando un vaso de agua sucia, siempre le pongo el chin de café que me queda, porque casualmente siempre me queda un poquito de café. Cuando yo agarro mucha agua, toda esta agua que está aquí y yo la echo aquí adentro, va a empezar a acontecer que el café que está adentro va a empezar a aclararse, se va a poner más clarito, hasta que se vuelva agua limpia como la que está allí, porque es más el agua limpia que lo sucio que está adentro. Entonces, cuando usted se llena más de la palabra empieza a lavarte, a sacar todos los desechos, a sacar todo lo que a Dios no le agrada y que está dentro de ti. ¿Verdad que sí? Entonces, las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne y lo vamos a leer en Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dicen: y manifiestas son las obras de la carne. No, vamos un poquito más, vamos a empezar el 16. Digo pues, anden o andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer los deseos de la carne es algo muy fácil. Es que ya yo comí, pero la carne, el deseo me da con que sí, pero quiero algo dulce ahora. Sí, pero como que no estoy contenta con lo que me comí y quiero más. Satisfacer los deseos de la carne es decir, ya yo vi 3 series hoy y no he leído la Biblia, pero ¿qué pasa? Mañana yo la leo, déjame yo ver otra serie, otro maratón de 3 horas más. Satisfacer los deseos de la carne, que yo diga, yo sé que no está bien que yo esté hablando de fulana o de perencejo, pero déjame decirte esto, vamos a orar por ella. Déjame contarte esto para que oremos estoy poniendo con un disfraz de santidad lo que yo quiero hacer, las obras de la carne. Las obras de la carne que yo quiero hacer, que estar chismeando, hablando de fulano, entonces lo disfrazo de santidad diciendo que es para que oremos por él. Entonces dice, andad en el espíritu, andar en el espíritu, caminar con el espíritu, es dejarte guiar por él, es que él sea el que te guíe, no que tú digas, Señor, yo quiero que sea por aquí. No, andar en el espíritu es que tú camines en el camino que ya él te trazó. Es que tú andes en lo que ya él dijo para ti, señores, y la Biblia nos lo dice. Yo digo que nosotros, porque somos necios a veces y no entendemos que la palabra es el fundamento de todo. Nosotros tenemos que llenarnos de la Biblia y cuesta, porque es que hay demasiadas cosas, demasiado entretenimiento, mucho teléfono, muchas series, mucho hablar, mucho hacer. Mucho hacer es una de las cosas que el enemigo tiene para nosotros en este tiempo, para desenfocarnos de las cosas del Señor. Hagan y tenemos tanto que hacer que no tenemos tiempo para descansar en el Señor, para leer la palabra, para estar con Él. Entonces eso es lo que el enemigo quiere, que nos mantengamos siempre haciendo y que nos apartemos del Señor. Entonces dice, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, lo mismo que yo les decía. Somos espíritu con un cuerpo y un alma. Entonces, cuando el espíritu está apagado, cuando el espíritu no ha sido vivificado por el espíritu, dice que el espíritu, al revés, cuando el espíritu ahora empieza a ser vivificado por el Espíritu Santo, entonces empiezan a pelearse el alma y el espíritu, porque el alma tiene mucho tiempo controlando. Entonces dice, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, si de verdad ustedes son guiados por el espíritu, ya ustedes no están bajo la ley, ya no tienen que estar haciendo obra, no tienen que estarse matando porque tengo que hacer esto, tengo que hacer tanto sacrificio, le fallé a Dios, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, me tengo que enfocar en tal cosa, y es un latigazo y un por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa, ¿verdad? Entonces dice el versículo 19, y manifiestas, evidentes, claras son las obras de la carne, que son adulterio, muchas son externas, otras son internas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y usted va a decir, no, pero en este tiempo ya la idolatría, son la gente que están en la santería y en la brujería y no sé qué. No. El que pasa demasiado tiempo metido, el que pone cualquier cosa, que le dedica mucho más tiempo que el Señor, o lo pone como primero. Si usted es lo que se levanta de la cama y antes de decir gracias al Señor, lo primero que hace es ver las notificaciones que usted tiene un ídolo. Porque usted está yendo primero a ese ídolo, a ver qué mi ídolo tiene para decirme, en vez de venir al Señor y ver qué el Señor tiene para decirte. Tu ídolo, que es el teléfono, te va a decir, mira, hoy tienes tantas notificaciones, tanta gente te ha hablado, tanta gente te ha dado like, tanta gente ha hecho esto o lo otro. Ese es tu ídolo.
Entonces no es solamente que usted se postre delante de una imagen, porque quizá usted no se postra delante de una imagen, pero se está postrando delante de su teléfono. Lo primero en la mañanita, bajando el rostro, inclinándose delante del teléfono. Entonces dice, idolatría, hechicería, enemistades, cuando usted se pone enemigo de su familiar porque le hicieron algo que usted no se lo quiere perdonar, cuando alguien de su familia decidió que ahora como tú eres un religioso yo me voy a apartar de ti, esa enemistad es una obra de la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Qué significa eso? Que no se limita a estas que están aquí escritas, sino que hay otras que no están aquí, pero que son semejantes, que andan por la misma línea. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican. Cuando usted practica algo es que lo hace con frecuencia, es que usted ya se vuelve casi como un experto haciendo eso, ¿verdad? Tales que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que usted un día falle y le diga, Espíritu Santo, Señor, perdóname, mira, fallé, porque el Espíritu Santo dice la palabra que es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo te va a dejar saber que eso que tú dijiste está mal, que eso que tú hiciste es incorrecto y va a poner ese sentimiento en ti de, ay, me pasé. Ay, dije algo que no debí. Ay, no debí comportarme de tal manera. Ay, no debí ser tan ruda, o no debí ir a tal lugar, o no debí comerme tal cosa, o no debí ponerme tal cosa. Entonces el Espíritu Santo nos convence, pero nosotros somos los que decidimos sí o si no. Entonces si nosotros escuchamos al Espíritu que nos dice esto está mal y usted dice, ay Señor, perdóname, no debí hacer esto, usted no es un practicante del pecado, usted simplemente cayó y está pidiendo perdón por lo que hizo, porque el Espíritu te está trayendo a memoria lo que hiciste mal. El problema es cuando nosotros, como dice la palabra, apagamos al Espíritu. Cuando nosotros, el Espíritu Santo te dice, mira, no estuvo bien esto que hiciste, y tú, ah, no, eso seguro soy yo. Sí, pero eso fue fulana, se la ganó. Ella se ganó eso porque ella no debió decirme eso. Ella se ganó eso porque ella no debió tratarme de tal manera. Entonces, negamos, apagamos lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros y lo callamos completamente. Entonces dice, más el contraste, ya sabemos cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne son todas esas cosas que salen naturalmente de nosotros, porque somos malos, porque somos pecadores, ¿verdad? Pero dice que el fruto del Espíritu, no dice la obra del Espíritu, dice que el fruto. ¿Por qué dice el fruto? Porque el Señor decía que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y que nosotros no podemos dar frutos si no estamos pegados de Él y que nada podemos hacer apartados de Él. No vamos a dar un fruto, no vamos a dar ningún buen resultado porque el fruto es algo bueno, ¿verdad que sí? Entonces, ese fruto, ese resultado que Dios espera, porque Él dice que mi Padre los va a cortar, ¿verdad? Él va a podar esa mata, ese árbol, para que el que esté dando fruto siga dando más fruto y el que no está dando fruto sea cortado, porque es el deseo de Dios que nosotros llevemos mucho fruto. Es lo que dijo el Señor en una ocasión. El deseo de Dios, o eso es lo que Él busca, que nosotros demos mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto que el Señor quiere que nosotros demos? Dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Para las mujeres que estamos en Cristo, pero somos especialistas interponiendo nuestra propia opinión por encima de nuestro esposo, por encima de cualquier líder que nos ponen. No, porque yo pienso, porque yo soy, porque yo hago. Entonces no hay mansedumbre en nosotros. Y dice, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Que cuando usted es una persona que fluye de ti el amor de Dios, que tú eres una persona mansa, que tú eres una persona que vive en gozo, no anda con envidia, que eres una persona que tienes dominio propio, que tienes paciencia, que no te altera por lo que hace el otro, entonces no hay ley, porque es que tú no vas a estar pecando. No tienen que estarte diciendo, mira, tal cosa está bien, está mal, no sé cuánto. No. Es que eso fluye solo. Dice que si fuera obra de la carne es manifiesta, se deja ver sola. Pero el fruto, y la palabra dice, por su fruto lo van a conocer. Serán conocidos por los frutos. Ahí es que usted va a saber si es mango, si es pera, si es chinola, es por lo que dé. Entonces dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿verdad? El que nos da vida a nosotros, andemos también por el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu, dejemos que sea Él el que nos diga. Entonces vuelvo y digo, en vez de esto poner una carga en nosotros, es todo lo contrario, es lo que el Señor decía, mi yugo es fácil
y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque ahí es lo que nos está diciendo, ustedes no tienen que esforzarse, no tienen ustedes que pelear todos los días con la carne, tratando de ser bueno, tratando de ser bondadoso, tratando de ser humilde, paciente, gozoso. No tienen ustedes que hacerlo, sino que es un fruto. El fruto se lleva, nosotros no producimos, ¿verdad que no? No dice que nosotros vamos a producir el fruto, sino que nosotros vamos a llevar el fruto. Nosotros somos los pámpanos que llevamos el fruto del árbol al que estamos pegados. Si nos despegamos del árbol, ya no podemos dar fruto. Pero el fruto no es de nosotros, el fruto es del árbol. Si cortan las ramas, que somos nosotros, si a nosotros nos cortan o si nosotros nos apartamos de Jesús, Él va a seguir dando fruto a través de otras ramas, a través de otras personas que Él elija, pero nosotros somos los que vamos a estar secos. La rama se seca, se cae, la cortan, esa no da fruto. Pero la que se mantiene pegada a la vid, la que se mantiene pegada al Señor, esa es la que va a dar fruto. Entonces usted dirá, ¿por qué hay cristianos? Y es una pregunta que a mí me han hecho amigas que tengo en conversa, me han dicho, ¿y por qué hay cristianos que son tan amargados? ¿Por qué hay cristianos que son tan mal hablados? Siempre están enojados, siempre para ellos todo es del diablo. ¿Por qué ellos viven en miseria? Siempre están con las mismas poquitas cosas, siempre están como que agarrados de lo poco que tienen. Y te dice, bueno, porque el espíritu, ellos no están caminando en el espíritu, ellos no están dejando que el Señor haga su obra, ellos están todavía peleando con la carne, ellos todavía tratando de ser buenos, ellos mismos tratando de ser prósperos, tratando de que sean ellos que hagan las cosas, y el Señor te dice, es que lejos de mí tú no puedes hacer nada. Si tú no estás conmigo, no vas a lograr nada. No, sí, yo conozco al Señor, yo acepté a Cristo, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo escucho las prédicas y no sé qué, pero yo sé que yo puedo. No, y el Señor te dijo, es que tú sin mí no puedes hacer nada. Tienes que venir a mí, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo no te estoy diciendo a ti que trates tú de hacer las cosas, te estoy diciendo, ven a mí, que yo te voy a dar descanso, que yo te voy a hacer más fácil. Cuando él habla del yugo es porque pasaba que cuando usted ponía dos bueyes a arar y le ponían un yugo encima, el buey que era más viejo tendía a hacer más el trabajo porque el que era nuevo, que le habían puesto al lado, no sabía hacer el trabajo. Entonces, aquel que era más viejo tenía que hacer un trabajo mayor porque tenía que cargar y encima de eso enseñarle al nuevo buey cómo tenía que llevar la carga. Mira, sí, pero es por aquí. Mira, sí, pero no te puedes salir. Si vamos por aquí, tienes que seguir derecho hasta que lleguemos allá. Y cuando lleguemos allá, entonces ahí nos devolvemos. Ese buey más viejo tenía que enseñarle al otro y por lo tanto también llevaba más carga porque él ya estaba más entrenado en esa carga. Aquel quizá por ser nuevo se estaba tambaleando, se estaba cayendo, se estaba no sé qué. Entonces le dice, mi yugo es ligero. Y mi yugo es fácil y ligera es mi carga porque yo soy el buey que hace el trabajo fuerte. Tú eres el buey que eres nuevo, llévate de mí, amárrate a mí, camina conmigo, deja que sea yo que te enseñe. Por eso el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque yo soy quien lleva la carga. Tú eres nuevo, tú solamente sígueme que yo te voy a enseñar. Por eso Él dice, lejos de mí ustedes nada pueden hacer. Lo van a intentar, pero no lo van a lograr. Lo van a intentar, pero se van a frustrar, van a vivir todo el tiempo amargados. Señor, porque yo no puedo, Señor, pero si yo diezmo, Señor, pero si yo oro, Señor, pero si yo ayuno, ¿por qué yo no puedo cambiar esto? Porque lo estás haciendo tú, no estás dejando que lo haga yo. Porque eres tú que te estás matando contigo misma y no, Señor, yo no, hoy hablé mentira, no, mañana no lo vuelvo a hacer. No, mañana no lo vuelvo a hacer. Mira que hoy estuve chismeando, no, eso yo no lo vuelvo a hacer. Eso, entonces estamos peleando carne contra carne. Y la carne, el Señor dijo en una ocasión, cuando le dijeron que Él echaba fuera a los demonios por Belcebú, Él decía, no puede Satanás sacar a los demonios porque una casa dividida no prospera. Es decir, malo no puede sacar malo porque no van a cuadrar en algún momento. Esa división, como no están trabajando juntos, se va a perder, no van a poder lograr nada. El bueno tampoco puede querer ser el bueno, es el bueno el que tiene que sacar al malo. Entonces el Señor te dice, deja que haga yo el trabajo. No pelees tú con la carne, enfócate tú en mí, enfócate tú en ser lavado por la palabra, en que la palabra empiece a sacar de ti. Y le digo yo, mire, va a llegar un momento, por lo menos de las cosas que el Señor hasta ahora ha hecho conmigo, porque sé que lo que me falta es demasiado me falta todavía. Lo que ha hecho el Señor conmigo hasta ahora tiene que ver con
la palabra. Cuando tú te vas llenando de la palabra, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas con las que tú estás luchando ahora, cuando tú te vengas a dar cuenta, tú dices, pero yo dejé de hacer tal cosa y no me di cuenta. Pero yo dejé de vestirme de mala manera y no me di cuenta. Y yo que luchaba tanto con esa ropa que me gustaba tanto y ya mira, no me la pongo y ni la extraño. Pero mire, yo que hablaba tanta mentira, ya ni cuenta me di que no, que dejé de hablar tanta mentira. Mira, yo que vivía siempre, las mujeres que me perseguían, que no sé cuánto, los hombres que tienen tantas luchas con el tema de las mujeres. Mira, dejé de andar mirando mujeres y de andar llamando no sé cuánto y pidiendo tal cosa. No me di cuenta cuando eso pasó, porque te llenaste, te enfocaste en llenarte. Por eso el Señor dice que los ojos debemos tenerlo puesto en Él, el autor y el consumador de la fe, los ojos puestos en Él, que la meta de todo sea Él. Por eso el Señor también decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le va a ser añadido. No, esa añadidura no solamente es algo material, no son beneficios económicos solamente, esa añadidura habla de todo eso que usted quiere dejar de ser, de todo eso que usted quiere cambiar y que no puede cambiar. Esas también son las añadiduras. Esas añadiduras, cuando tú te enfocas en buscar el reino, en buscar al Señor, porque el problema, miren, y se lo digo porque es algo que yo sé que yo misma lo hice con demasiado, lo hice y a veces lo hago. Es que quiero dejar de hacer las cosas y me enfoco tanto en lo que tengo mal que no miro lo bueno. Es decir, yo me enfoco en que, bueno, yo decía esta mañana justamente cuando estaba estudiando esto, yo decía, pero esto pasa como el que era gordo. Imagínense que una persona era muy gorda y ese gordo ya o le hicieron una operación o bajó mucho de peso, whatever, ahora es flaco. Y su mente sigue siendo de gordo. Entonces dice, pero entonces mira que yo me como esto. Tranquilo, que ya tú eres flaco, ya tú no tienes ese problema. No, pero entonces por si me pasa tal cosa y ya yo no sé si me puedo sentar en tal silla porque yo antes no cabía en esa silla. Sí, pero acuérdate que tú ahora eres flaco. No, pero en los aviones siempre tenía un problema y que en tal sitio con el peso no me dejaban entrar. Sí, pero eso era cuando tú eras gordo, ahora tú eres flaco. Es decir, hemos cambiado, el Señor hizo el trabajo en nosotros, pero nuestra mente no ha sido renovada. Entonces tenemos, no, pero es que yo sigo pecando, no, es que yo no puedo hacer tal cosa, porque es que cada vez que yo veo esto, entonces nos enfocamos tanto en el pasado que no miramos hacia adelante y entonces no podemos cambiar. Nos quedamos en el pecado, nos quedamos en lo malo que yo hago, me quedé en el pero, y entonces no avanzo. Y el Señor te dice, los ojos tienen que estar puestos en mí, no en el pecado, no en el pasado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, son todas hechas nuevas, ya tú no tienes que enfocarte en ellas. ¿Ok? Entonces, cuando nos habla de las obras de la carne, habla de obras en plural, porque son muchas las que nosotros intentamos cambiar por nuestra fuerza, ¿verdad? No son visibles externamente, algunas, otras sí lo son, pueden darse en personas religiosas, personas que son los cristianos más cristianos, gente que tiene todos los años, como le digo, esa señora que yo conocía, toda la vida había sido cristiana, pero era un odio que salía de su corazón. Y no es que entran... no es que entran por castigo, sino porque su naturaleza no es del reino. Es decir, ¿por qué no van a heredar el reino de Dios? No es porque es un castigo de parte de Dios, sino porque tu naturaleza todavía es carnal y dice que los que son carnales no pueden entrar. Entonces, ¿cómo se producen las obras en la carne? Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no en el cuerpo, sino en la carne, en la naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Ahí no hay bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, mi deseo es hacer el bien, pero no logro hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, decía Pablo. Entonces, las obras de la carne se producen cuando el yo gobierna, cuando la reacción domina, cuando alguien me hace algo, inmediatamente sale el viejo hombre y quiero decirle 3 cosas y no me voy a quedar callada y esto no se va a quedar así, no sé cuánto. Bueno, ahí la decisión nace del alma y no hay dependencia del espíritu. Incluso cuando tratamos de hacer cosas buenas, como yo les decía, tratamos de hacer las cosas buenas, pero las hacemos desde la carne, de me van a ver, de esto le va a agradar a fulano, los líderes me van a mirar y les va a gustar esto que yo estoy haciendo. Entonces ese es el deseo del corazón, no es guiados por el espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu en Juan 3:6? Dice que el espíritu es el que da vida. Eso está en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, espíritu es el que da vida, el que nos da la nueva naturaleza, el que nos da el acceso a estar
en la presencia del Señor y a cambiar todo aquello que nosotros no podemos cambiar. Produce una nueva fuente interior, no mejora la carne, porque la palabra misma dice, no recuerdo el versículo, que la carne tiene que ser crucificada, que la carne no puede ser cambiada. No es que le vamos a dar terapia a la carne para que la carne mejore, no es que le vamos a pasar pañito tibio, no, es que la carne tiene que morir para que el espíritu pueda hacer la obra que tiene que hacer. Dice que el fruto del espíritu, ya vimos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra esto no hay ley. Dice que es fruto, es un solo, una sola manifestación, no, es un solo resultado, pero que se ve de diferentes maneras. Es decir, cuando el Espíritu Santo ha hecho un cambio en una persona, una transformación en una persona, es un proceso gradual, no es un día para otro. Hay mucha gente que dice, ay, y eso, que cristiano, y mira lo que dijo que se convirtió, pero mira lo que está haciendo. Señores, el cristiano tiene un proceso muy largo, en el sentido de que usted no va a cambiar de un día para otro. ¿Por qué? Porque eso no está en nosotros, eso es algo que va a ir sucediendo, algo que se va a ir manifestando, se va a ir haciendo visible en la medida en que nosotros estemos con el Señor, que pasemos tiempo con el Señor, que el Espíritu Santo le permitamos hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. No es de un día para otro, y eso a mí a veces me molesta. Y no que tú eres cristiana, y tú haces tal cosa, y no que tú eres cristiano, como si el cristiano ciertamente ahora es una nueva criatura, pero no es una cosa que pasa de un día para otro. Toma tiempo. Y además de eso, el cristiano tiene una lucha, porque es que el enemigo va a querer que nosotros sigamos haciendo lo que hacíamos antes y va a tratar de ponernos las tentaciones a la orden del día. Todos los días vas a tener que dejar de decir, no, esto no lo voy a hacer, no, esto no lo voy a hacer, voy a enfocarme en Dios, pero es tratar de pasar tanto tiempo con Dios que el enemigo, tú ni cuenta te de que está ahí. Que pase y que él llegue y tú ni cuenta te diste, que no le hagas ni caso a lo que él está diciendo. Entonces es un fruto, aunque vemos 9 manifestaciones de ese fruto, ¿verdad? No es esfuerzo, es un resultado, es algo que se da como resultado de la relación que tenemos con Dios. No es algo que se fabrica, no es que yo puedo decir, no, yo a partir de ahora soy la mujer más paciente del mundo. Olvídate que eso no va a pasar. No se impone desde afuera, sino que es algo que brota desde adentro. Por eso se dice que es un fruto, porque brota de nosotros, se da solo. ¿Cómo se produce el fruto del Espíritu? Dice Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí, lo mismo que ya les decía, y yo en vosotros. No solamente que ustedes estén en mí, sino que yo esté en ustedes haciendo la obra, que me permitan a mí hacer la obra en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece, no el que está. Sí, no, yo estoy en Cristo, sí, yo me convertí, no, es que tienes que permanecer. Eso quiere decir que es algo continuo. No es que yo hoy le entregué mi vida a Cristo y ya yo soy cambiada, ya todo transformado y punto, todo se acabó. No, es permanecer. Es que usted sabe que se va a caer, pero seguir con él. Es como si usted tuviera una carrera. Por eso Pablo hablaba de culminar y de seguir la carrera de la fe, ¿verdad? He corrido la buena carrera, he peleado la batalla, eso decía Pablo, ¿verdad? Pero es porque es algo continuo, porque en el camino te van a ir dando palos, en el camino el enemigo te va a ir tirando dardos, en el camino el enemigo te va a ir tirando cascaritas para que tú te caigas, en el camino Satanás va a querer que tú vayas cayendo y que tú vayas cayendo, el Señor te dice, sigue, levántate, párate, yo voy contigo, Señor, pero fallé, te perdono, Señor, pero mira cómo te perdono, sigue caminando, sigue avanzando, porque la palabra dice, no recuerdo si en Apocalipsis, no recuerdo honestamente dónde fue que lo leí, dice que el que prevaleciera hasta el fin, me parece que es que dice que ese será salvo, que el que ganare, el que terminare la carrera, el que aguantare hasta el final, ese va a ser salvo, porque no es solamente que usted empiece, es que usted permanezca. Es muy fácil decir, no, porque yo voy a ser un atleta de alto rendimiento, y yo empecé y el primer año hice todas las carreras que tenía que hacer y me fui súper bien y gané no sé cuántas medallas y no sé qué, pero usted tiene que seguir entrenando, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir practicando, porque es una carrera, es constante. No hay que no, porque yo sí fui, no, es que tienes que permanecer a pesar de todo, porque las cosas se van a levantar. El enemigo va a estar gozoso de andar tirándote cáscaras para que tú te caigas, de andar tirándote dardos para que tú pienses lo malo, de hacerte creer cosas que no son reales. Él va a seguir todo el tiempo ahí cayéndote encima.
todo el tiempo va a estar cayéndote encima porque la idea es que tú te mueras, la idea es que tú desfallezcas en el camino, que no llegues. El que permanezca, el que permanezca, el que se quede, el que llegue, el que logre, ese es el que va a ser salvo. Entonces dice, el fruto se produce por permanencia. El que permanece en mí, por eso él dice, permanece en mí y yo en vosotros. Si ustedes no permanecen en mí, olvídense que no van a dar fruto. Por eso es permanecer. Es un tema de dependerse. Hay algo que yo he aprendido este año y se lo contaba el otro día, es dependencia. El Señor quiere dependencia, que tú aprendas que lejos de Él nada puedes lograr. Que tú puedes tener todos los planes del mundo, tú puedes sentarte en un Excel a sacar todos los cálculos que tú quieras, puedes armar un mapa en tu pared de todos los sueños y todas las cosas, paso por paso, ¿cómo lo vas a lograr? Dice la palabra que el hombre planea su camino, pero que Jehová es el que endereza sus pasos. Es decir, tú puedes querer hacer todo lo que tú quieras, pero Jehová es el que sabe. Él es el que sabe, por eso él te dice, lejos de mí nada puedes hacer, para que tú no pierdas tiempo, ni recursos, ni dinero, para que no pierdas la paz, para que no se te agobie, no se te agote la paciencia. Mi recomendación es que desde el principio tú vayas conmigo, dice el Señor. Desde el principio, vengan a mí. Desde el principio, pregúntame a mí. Desde el principio, trata de exponer conmigo, de buscar mi voluntad, porque yo me voy a encargar de que se haga mi voluntad en tu vida. Pero si tú estás caminando por un lado y yo por otro, no vamos a cuadrar nunca. Nunca vamos a cuadrar porque tú vas caminando por un lado y yo voy caminando por otro. No funciona así. El Señor te dice, tienes que depender de mí. Tienes que caminar conmigo y dejarte guiar por mí. Habla de una rendición diaria también, porque dice que hay que permanecer, que el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Y es también un tema del gobierno del Espíritu. No es que lo que yo quiero hacer, es que yo tengo que permitir que él haga. Porque yo puedo querer hacer muchas cosas. Otra vez, sí, yo puedo querer tener todos los planes del mundo y puedo sentarme a hacer un megaplan, una maqueta, una estructura súper bien elaborada. Y el Señor te dice, sí, pero deja que gobierne yo, deja que yo te diga lo que está bien, deja que sea mi ley, deja que sea el deseo de mi corazón lo que tú veas para que entonces las cosas te vaya bien. La palabra nos habla también en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso quiere decir que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. En Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar, en el reino de Dios. Y Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en delitos y pecados. Él te dio vida. Cuando tú pensabas que te estaba yendo bien, cuando tú pensabas que en el mundo tú lo tenías todo, Él ahora dice, ahora yo te doy vida, tú estabas muerto. Mientras tú estabas pecando, estabas muerto. Ahora que tú estás en el Espíritu, ahora que tú caminas con el Espíritu, que vives por el Espíritu, entonces ahora es que tú estás vivo. Y dice que sin el nuevo nacimiento no podemos ver el reino de Dios. Y que verlo es estar consciente de todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios. Un reino tiene que ver con un gobierno, con alguien que ha establecido sus leyes, que da favor, que necesita que, por ejemplo, cuando gobierna un rey, usted tiene que pagarle ciertos tributos, el rey se compromete a ciertas cosas con el pueblo, de tenerle las calles limpias, de que todo alrededor de él sea en buenas condiciones, etcétera, ¿verdad? Entonces dice que si nosotros no nacemos de nuevo, no vamos a poder verlo, porque dice, como yo le decía ahorita en 1 Corintios, que el hombre natural no puede percibir, no puede discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. No puede entender las cosas que son de Dios. No va a entender cuando Dios te diga, mira, sí, vete por este camino, Señor. Pero resulta que ese camino, todo el mundo ha fracasado, a todo el mundo le ha ido mal. Cuando alguien emprende ese negocio, todo el mundo fracasa y tú me estás diciendo que me vaya por ahí. Sí, porque yo sí sé. Porque en ese momento no era el momento y porque no era para esa persona, pero a ti sí te va a ir bien. Entonces, cuando nosotros no somos espirituales, cuando no estamos conectados con el Espíritu, no tenemos la capacidad para entender los planes del Señor. Por eso dice Romanos 12:2 que tenemos que renovar la mente. Renovar la mente es dejar de pensar como pensábamos antes o como piensa el mundo. Que no nos amoldemos a lo que el mundo dice, porque el gobierno de Dios no funciona igual que el gobierno terrenal, no funciona igual. Las matemáticas de Dios no siempre van a dar igual que las matemáticas de nosotros, y siempre lo decimos.
A veces Dios te dice que hace cosas que para ti tú dices, Señor, pero es que me voy a quedar en la calle si yo hago esto. Señor, si yo doy ese paso, Señor, la gente me va a mirar mal, todo el mundo me va a odiar, Señor, me voy a quedar sin nada. Señor, pero es que si yo hago esto que tú me dijiste, Señor, yo voy a quedar desamparada. El Señor te dice, no, esas son las matemáticas lógicas de ustedes. Pero la matemática mía dice que cuando tú eres obediente, tú vas a ver un resultado. Eso es lo que dice la matemática. Que cuando tú siembras, tú vas a ver una cosecha. Señor, pero eso aquí no da. Sí, pero es que tú estabas sembrando en un terreno dañado, un terreno seco. Ahora tú estás sembrando en tierra fértil, porque ahora tú estás sembrando desde la obediencia. Y cuando tú eres obediente, tú vas a ver la gloria de Dios manifestada. El Señor dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si haces verás la gloria de Dios. No te he dicho que si hablas con tu vecino y le preguntas, verás la gloria de Dios. No es que si prende no sé cuántas velas y hace tanto ayuno y reza no sé cuántos Padres Nuestros, vas a verla. No. Es cuando tú creas. Cuando tú creas, Señor, yo no entiendo, pero yo voy a ser obediente porque yo creo en ti. Señor, yo no sé lo que estoy haciendo, no tengo ni idea, pero yo voy a ser obediente, voy a hacer lo que tú me dijiste porque yo creo que tú tienes planes de bien y no de mal, porque tú tienes grandes planes para mí, porque tú quieres hacer cosas grandes, porque tú dices que tú siempre estás conmigo. Entonces yo te voy a creer a ti, voy a dejar de un lado mi lógica. Y eso es algo que yo creo que es lo que más le choca a la gente que no está en Cristo, y es que nosotros no andamos por lógica. Eso es algo que la gente no comprende. Nos dicen, pero es que no tiene sentido. Es que si yo no lo entiendo, no lo puedo hacer. Y el Señor te dice, sí, lo que pasa es que la gente del mundo funciona así. Esos son los que hacen los gentiles. Aquellos que no creen en Dios, los que no caminan con el Espíritu, es así que piensan, pero el justo por la fe vivirá. Nosotros andamos por fe y no por vista. Yo no me muevo por lo que estoy viendo, sino por lo que creo. Que yo creo que Dios tiene planes de bien para mí, que si Él me dijo que Él va a hacer algo, Él lo va a hacer. Que yo creo que Dios no es injusto, que Él ve lo que yo hago. Dice en Hebreos 6, me parece que Dios no es injusto para olvidarse la obra que nosotros hemos hecho. Él no es injusto para olvidarse todo aquello que nosotros sabemos que hemos hecho. Señor, pero mira, no, Él sabe. Entonces, cuando Él te dice, muévete en esta dirección, es porque yo sé los planes que tengo para ti, que son planes de bien. Señor, pero no me cuadra, Señor, pero a todo el que yo le comento esto me dice que estoy loca. Señor, pero a mí me han dicho 20 veces que eso en este lugar no se puede. Señor, pero a mí me han dicho que eso es imposible, pero no sé cuánto. Sí, porque esa es la lógica humana. La lógica humana te dice que esos números no cuadran, pero los míos sí cuadran. ¿Por qué? Porque en el mío, obediencia da recompensa. Esa es la matemática de Dios. Obediencia igual a recompensa. Eso es lo que Él te dice. Él no te está diciendo que creas lo que la gente te dice. De hecho, nosotros debemos dejar de estarle contando a la gente las cosas que Dios nos dice que hagamos. No funciona. A mí el Señor una vez me jaló las orejas por eso y dije, voy a bajarle la guardia a eso porque a veces creamos más mal que bien cuando nos ponemos a contarle a gente que no ha recibido revelación, que no ha recibido instrucción de Dios, cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que dejar de contarle a la gente. Y le podemos contar cuando ya el Señor haya terminado su trabajo y entonces le podemos decir el testimonio. Bueno, yo estaba pasando por esta situación, el Señor me dijo que hiciera esto y yo contracorriente, incluso en contra de mi propia fe, yo creí en Él. No creí en lo que el Señor me estaba diciendo que hiciera porque no me daba la lógica. Yo creí en Él, en que si yo hacía lo que Él me estaba diciendo, entonces yo iba a ver un buen resultado, pero no creía que fuera a darse realmente el resultado por lo que era, sino porque yo creo en Él. Entonces, podemos contarlo luego ya como un testimonio. El Señor me dijo que hiciera esto, yo a contracorriente lo hice y mira el resultado. Entonces yo vengo aquí para contarte que cuando le creemos a Dios, el Señor hace grandes cosas, pero no en el momento antes de que se dé eso que el Señor quiere hacer, porque entonces va a empezar la gente a decirte, no, eso no funciona. No, tú tienes que estar loca. ¿Tú estás segura que fue Dios que tú? No, yo no creo que haya sido Dios que te haya hablado, porque Dios no habla así. No, a mí yo recuerdo una muchacha que me dijo que Dios le dijo tal cosa y eso fue un desastre. Tú no vas a querer que a ti te pase eso. Entonces, creamos situaciones en las que la poca fe que tenemos se desvanece y además de eso, si le estamos contando cosas que son muy grandes, vamos a crear envidia en la gente. Tú vas a decir, Catherine, ¿pero y qué tiene una cosa que ver con la otra? Bueno, miren a José. José se puso a decirle los sueños que él había tenido a su papá y a sus hermanos, y como ellos no tenían esa revelación, como ellos no tenían ese discernimiento, ellos no sabían lo que Dios quería hacer, ellos lo vieron a él como una amenaza. Entonces Dios quiere hacer cosas grandes con este y conmigo no.
Entonces yo tengo que someterme a este porque Dios le está diciendo a él esto. No. Entonces crearon, ¿qué? Un problema. Ellos ya no lo querían porque era el favorito de su papá. Y encima de eso, tú me estás diciendo que el Dios lo va a poner por encima de mí. Y ellos dijeron, no, hay que salir de este hombre rápido. Hay que matarlo, hay que fusilarlo, hay que hacerlo con él, pero no lo podemos dejar aquí porque es que no es posible. Entonces creamos en la gente un sentimiento de envidia consciente o inconscientemente. A veces las personas no quieren sentirse de esa manera, pero no pueden evitar porque ellos no tienen la fe o ellos están esperando que Dios les responda algo y Dios te respondió a ti primero y tú fuiste y le contaste a esa persona. Entonces a veces hay cosas que es mejor mantenerlas calladas. Empieza a escribir, escribe, dice Habacuc, escribe la visión en tabla, lo que Dios te mostró, escríbelo, para que cuando se cumpla, la gente vea que tú le pusiste fecha y que Dios dijo que lo iba a hacer. Y entonces cuando se cumpla, mira, el Señor me dijo en tal fecha que iba a hacer eso. Y mira aquí donde lo hizo. Yo tengo muchos cuadernitos, siempre se lo digo, donde anoto todas las cosas que el Señor me dice. Si hay alguien que me da una palabra, la escribo también. No doy todo lo que una persona me dice como palabra literal de Dios, sino que si alguien me dice algo, digamos que viene un profeta y me diga algo, entonces lo que esa persona me está diciendo tiene que venir a confirmar algo que ya Dios me había dicho, o eso que esa persona me está diciendo que viene de parte de Dios, Dios luego me lo tiene que confirmar. Yo no puedo, como esa gente que dicen, ay, el Señor me dice que tú te tienes que casar con perencejo, y terminan los matrimonios y se casan con ese perencejo y resulta que era el diablo el que estaba metido ahí. Dios nunca le confirmó, Dios nunca le habló, pero como habló un profeta, entonces dañaron toda la situación y no puede ser. Nosotros dice la palabra que la unción vive ahora en nosotros y que Él nos va a enseñar todas las cosas. Es decir, el Espíritu Santo es el que me tiene que traer la confirmación a mí. Yo no puedo creer todo lo que el otro diga, por muy ungido que sea, por muy del Señor que sea, por muy el ángel Miguel que venga, el Señor tiene que darme a mí la certeza de que eso que me está siendo dicho es lo real. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, él puede utilizar a cualquier persona para decir cualquier cosa y desviarnos a nosotros del propósito. Entonces, no es bueno contarle a todo el mundo. Sí es bueno tener la fe, así como dice la palabra que María atesoraba todos esos recuerdos y todos esos pensamientos, ya los atesoraba en su corazón, todas las cosas que ella iba viviendo con Jesús y todo lo que el Señor y los ángeles le habían dicho que iban a acontecer, ella las guardaba en su corazón. Entonces ella todo eso lo tuvo en su corazón y luego fue escrito, en los evangelios está escrito todo eso que ella atesoraba en su corazón y todo lo que a ella le fue dicho que iba a ser hecho, pero en ese momento ella no andaba diciendo no, porque este niño que está aquí es el hijo de Dios. Me imagino que se lo hubieran mandado a matar. Si ella se pone, está diciendo no, a mí un ángel se me apareció y me dijo que este niño es hijo de Dios. La hubieran apedreado por fornicaria, porque se supone que ella no estaba casada, ella estaba embarazada. Empezando por ahí, ya no lo hubieran dejado hablar, lo hubieran matado. Entonces, a veces el enemigo va a abortar los proyectos, las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, porque nosotros estamos hablando antes de tiempo. Entonces, vamos a que como parte de la carne, de las obras el fruto del Espíritu es la paciencia. Vamos a tener paciencia para hablar las cosas cuando sea el momento, porque una bendición, si se da a destiempo, no es una bendición. Es como cuando usted quiere regalarle un carro a su hijo, pero su hijo tiene 7 años. No, el deseo de mi corazón es que ese niño tenga su propio carro y no sé qué, sí, pero se lo tienes que dar cuando ese niño tenga la madurez para poder manejar ese vehículo, para poder cuidar el vehículo, para que le pueda dar el mantenimiento adecuado, para que sepa andar en la calle, para que tenga los documentos necesarios para poder poseer y manejar ese vehículo. No se lo puedes dar a una edad en la que él no lo va a poder manejar, porque lo que puede ser una bendición para ti, en el momento en que tú se lo estás entregando, puede ser una maldición para él, porque puede ser que se mate un niño de 7 años en un vehículo. O sea, no es posible. Entonces lo mismo pasa con Dios. Dios va a esperar que nosotros tengamos cierto nivel de madurez para Él entregarnos las cosas. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos ahora en Él y no en nosotros. No, pero es que yo soy mala. No, pero es que tú no te imaginas las cosas que yo he hecho. Tú no te imaginas con lo que yo estoy luchando. El Señor te dice, sí, yo sé con lo que tú estás luchando. Pero tu foco debe ser yo, no tú. Tu foco debe ser conocerme a mí. Y cuando tú me conoces a mí, vas a conocer qué fue lo que yo hice contigo, para qué yo te creé, con qué propósito. Tú vas a saber que todos los procesos que tú has pasado han tenido un propósito, que todos los desiertos y todas las cosas por las que tú me culpabas, que como yo lo permití, te vas a dar cuenta que todo eso era un entrenamiento para algo grande que yo quiero hacer contigo. Y ahora vamos a mirar, estamos a 30 de diciembre. Vamos a mirar para atrás todo lo que pasamos.
Vamos a analizar, miren, hace tiempo que el Señor me tiene leyendo tal cosa. Hace tiempo que me nació en el corazón de repente que quería aprender japonés y no sé por qué, pero me puse a aprender japonés. Y cuando nos ponemos a mirar y empezamos a ver todo lo que Dios quiere para nosotros para el siguiente año, entonces decimos, ahora yo entiendo por qué el Señor permitió esto. Ahora yo entiendo porque si yo no hubiera tenido si yo no hubiera pasado ese proceso, no tuviera ahora la madurez que tengo para enfrentar esta situación. Entonces, vamos a ver Romanos 8:28 y ponerlo bien cerca, pero poner también Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Y cuando ponemos ese versículo en nuestra mente y en nuestro corazón, y si lo puedo poner visible, mucho mejor todavía, vamos a entender que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo está permitiendo con un propósito. Que todo lo que pasa en mi vida, bueno o malo, Dios lo está permitiendo con un propósito. Y si nosotros vemos la vida como la veía Job, y sigo con Job, vamos a vivir más tranquilo y más relajado. ¿Por qué? Porque vamos a decir, Dios es el que me da todo. Y si Él me lo quita, pues Él tendrá un propósito mayor. Yo no sé si ustedes han visto una imagen por ahí de una niña que tiene una flor en la mano y el Señor le dice, entrégame tu flor. Y la niña le dice, no, porque es mi flor, yo no te la quiero entregar. Y el Señor de la parte de atrás tiene un bouquet, un ramo completamente enorme de flores, mucho más grande que la que ella tiene, y él se la quiere cambiar. Él quiere quitarle esa florecita que ella tiene para darle algo mucho más grande y mucho mejor, pero ella no lo quiere soltar. Entonces, todo lo que veamos que el Señor nos quita, veámoslo como que el Señor me está liberando las manos para que yo tenga espacio para otras cosas que Él me quiere entregar. Perdí algo, no lo veamos como una pérdida, sino como el Señor haciendo espacio para otras cosas que Él quiere traer, para otras cosas que Él nos quiere entregar. Estoy pasando por proceso en lo que no tengo comida, no tengo trabajo, no tengo lo que sea. El Señor te está entrenando. Todo lo tenemos que ver así como dice Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Todas. No dice que son algunas cosas. Dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y así como decía al principio, que dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así mismo son mis caminos más altos que los tuyos, así mismo son mis pensamientos más altos que los tuyos, así mismo son mis propósitos más grandes y mayores que los tuyos, porque nosotros tenemos una visión muy limitada. Nosotros pedimos cosas pequeñas porque nuestra mente es pequeña, pero cuando Dios nos enseña cosas grandes que Él quiere hacer, nos asustamos, Señor. Todos los profetas, van a ver que ese es el caso de todos los profetas. Si ustedes se ponen a mirar, empezando por Jeremías, él dice, Señor, pero yo soy un niño. Señor, yo ni siquiera sé hablar. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo voy a ir a hablarle a las naciones, que yo voy a decirle a todo el mundo lo que tú quieres que yo diga? Señor, yo no soy nadie. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, es que tú has pensado en las cosas pequeñas. Sí es muy fácil para ti darle una palabra al vecino, pero cuando yo te digo que yo quiero que tú seas profeta de la nación, entonces dices, no, Señor, es que si es de Dios tiene que ser grande. Porque para nosotros tener algo y poderlo lograr en nuestra propia fuerza, no necesitamos a Dios. Si es algo pequeño, yo no necesito a Dios porque eso lo puedo hacer yo sola, pero cuando usted ve que el plan es muy grande, cuando tú ves que Dios te está enseñando cosas que tú dices, que se te va el aire, que tú dices, Señor, pero esto es demasiado, tú dices, ok, esto sí viene de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que no lo puedo hacer sola. Porque yo sé que no hay forma humana en la que eso que tú me estás mostrando yo lo pueda hacer. Y miren su vida, empiecen a pensar qué cosas, por eso yo siempre le digo, cuando tengo en el diario aquí de promesa, cuando dice atrás en la parte de las promesas, escriban las promesas, señores, escriban las promesas, porque es que Dios cumple. ¿Dónde está? Las promesas recibidas, aquí, miren. Tú tienes un espacio ahí para poner la fecha en que recibió la promesa, cuál fue la promesa, y tiene un espacio para cuando Dios te cumpla esa promesa, porque Dios lo va a cumplir. La palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, hay cosas que tú tienes que mirar y decir, wow, pero el Señor me puso un sueño en el corazón de que yo tuviera, no sé, una casa móvil, y que en esa casa móvil yo fuera a vender empanadas de todas clases y que a través de yo vender empanadas yo le hable a la gente de Dios de diferentes naciones, de diferentes idiomas, lo que fuera. Piensa qué cosas tú has soñado, tú has pensado, pero te parecen tan grandes que tú dices, no, esto es demasiado. Y engavetas ese sueño, engavetas esa idea porque te parece demasiado grande. Y el Señor te dice, pero es que yo no quiero que tú lo hagas tú solo. Yo quiero que tú entiendas que soy yo que lo voy a hacer. Pero lo quiero hacer, quiero que tú trabajes conmigo en esto. Estos son mis planes.
Y obviamente tienen que ser grandes, porque si es chiquito tú no necesitas a Dios para eso, tú lo puedes hacer solo, pero Él te dice, no, 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 es que yo quiero que tú veas mi mano trabajando. Yo quiero que tú veas todo lo que yo puedo hacer. Yo quiero que tú te amarres a mí para que tú veas todo lo que va a fluir de ti. Porque como decía al principio, lejos de mí nada pueden hacer. Tú puedes hacer cositas pequeñas que te mantengan ahí en la miseria toda la vida y que te mantengan ahí nada más escuchando palabras y calentando banco en la iglesia, y el Señor te dice, no, 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 es que los planes que yo tengo para ti son mucho más grandes. Es que yo quiero que tú le hables a la gente de mi Señor, pero ya yo le hablo a la gente de ti, ya yo tengo un primo que se convirtió y tengo una vecina que de vez en cuando yo voy y le leo la Biblia, no sé cuánto, no, no, es que yo te quiero expandir. Yo le decía el otro día de una pastora que se quejaba. Obviamente ellos se notan que han pasado muchos procesos, porque yo sé que nadie estando en Cristo y enseñando la palabra como lo hacían ellos, va a tener ese nivel de esa fe tan bajita si no fuera porque han recibido muchos golpes. Se nota que han recibido muchos golpes. Y ella me decía la tristeza del corazón de ella porque la iglesia básicamente tuvo que cerrarla porque la mayoría de las personas que asistían a la iglesia son inmigrantes, y con todo ese tema que está pasando aquí en Estados Unidos, pues la gente ya no quiere ir a ningún sitio, no vaya a ser que se los lleven presos. Entonces dice, la iglesia se me quedó vacía, todo el mundo salió corriendo, se fueron a otros estados, algunos volvieron a sus países, no sé qué. Entonces ella dice, ahora tengo que hacerlo por TikTok y no sé cuánto, y ahí se me conectan no sé cuántas personas. Yo le digo, pero mire, eso tiene que verlo usted como más bien una expansión. Usted en ese sitio tenía, ella me dijo que tenía 49 miembros la iglesia de ella. En ese sitio solamente puede llegar usted a 49 personas, pero a través de las redes sociales, en un solo ratico usted puede llegar a 100, 200, 300, 500, quién sabe cuántos miles de personas. Si lo hace constantemente, muy probablemente se le va a llenar y usted va a tener una iglesia en línea mucho más grande. Y Dios lo que quiere es que el mensaje se siga expandiendo, que la palabra siga llegando. Entonces a veces nosotros lo vemos como que, ay, no tengo, ay, el Señor me quitó, ay, no sé cuánto, pero no vemos, porque es muy fácil ver desde adentro, desde el dolor. Por eso es bueno que a veces venga otra persona, si es del Señor preferiblemente mejor, y no otro que venga a fastidiarte más la vida, uno del mundo que no tenga revelación para nada del Señor. Por eso es bueno que a veces la misma gente, que sean amigos, hermanos de la iglesia, si son líderes, mucho mejor todavía, porque te pueden ayudar a ver cosas que tú no estás viendo. Algo que tú crees como un mal para ti, por lo menos eso fue lo que yo le dije. Yo le dije, usted no sabe si necesariamente lo que el Señor quiere hacer con usted, expandirla mucho más. Porque ahí usted llegaba a 49 personas y tenía mucho más gastos, porque tener una iglesia física implica muchos gastos. Voy a tener que pagar un local y todo eso. Y ahí desde su casa no tiene que estar pagando nada y está llegando mucho más gente. Igual está llegando mucha gente. Y vuelvo y digo, no es que necesariamente eso sea lo que Dios quiere hacer con ella. Quizás Dios la está preparando para darle algo más, o quizás un sitio más grande, o quizás en un momento en el que ya no tengan que huir los inmigrantes como están en este momento. Pero si eso es lo que Dios quiere hacer contigo en este momento, entonces tienes que verlo como lo que yo le decía, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Ella quizá lo está viendo ahora como algo malo, pero no necesariamente. Y no estoy diciendo que toda la vida ella se va a pasar en TikTok solamente, porque quizá si Dios le llamó a ella a pastorear, a ella y a su esposo a pastorear, yo estoy segura de que Dios no lo quiere tener a ellos encasillados solamente en el tema de las redes sociales. Pero si es el momento, quizás lo que Dios quiere es que cuando ella abra su próxima iglesia, no solamente tenga el dominio para tener la gente físicamente, sino que además de eso pueda también tener una audiencia en línea que se le conecte simultáneamente. No lo sabemos. Los planes de Dios son mucho más grandes que los de nosotros. No lo sabemos, pero yo lo que digo es, en todo hay que entender que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Siempre que Dios nos quita algo de la mano es porque hay otra cosa que Él quiere poner. Él nos está haciendo un espacio. Él te está haciendo un espacio para otra cosa que tú no tienes. Si tienes las dos manos llenas, Él no te puede entregar otras cosas porque no vas a tener cómo agarrarlo. Él tiene que quitar eso que tú tienes y tiene que quitar nuestra mente limitada. Por eso Romanos habla de que tenemos que renovar la mente para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si no renovamos la mente, vamos a vivir siempre en el mismo. No, porque Dios no hace eso, no, porque las manifestaciones del Espíritu no son esas, no, porque Dios jamás se mueve de esa manera, como le pasó a los fariseos. Los fariseos se pasaban la vida entera encasillando a Dios. No, porque Dios no es esto, no, porque la ley de Dios establece esto, no, porque si tú masticas chicle el día del Shabbat, ya tú estás pecando, no, porque si tú. Entonces tenían a Dios metido ahí. Y Dios le decía, mi amor, es que yo no habito en cuatro paredes. Ustedes no me pueden encasillar a mí, yo soy mucho más grande de lo que ustedes imaginan.
Entonces no me metan en ese cuadrito. Y ahora mismo está pasando lo mismo. Nosotros queremos encasillar a Dios. Ah, no, esa música, no, esa música no. Y se lo digo yo, lo digo por mí, porque yo soy muy de la música. Yo la música tengo que ponerle mi filtro. Yo digo, esta música como que no me cuadra. Por mucho que diga que hable de Dios, hay ciertas cosas que a mí no me cuadran. Pero vuelvo y digo, puedo ser yo, mi carne, juzgando cosas sin saber que si fue Dios que le dio la inspiración a esa persona para llegar a un público que nosotros, lo que nos creemos más santo, no vamos a llegar porque esa música no está bien, esa música no viene de Dios. Nosotros no conocemos todos los planes del Señor ni la magnitud de todo lo que Él quiere hacer. Entonces nosotros lo que tenemos que calcular es decir, bueno, si Jehová es que lo está usando porque Él tiene un plan, pues Él dirá, el tiempo también dirá si realmente eso vino de Dios. La misma palabra en Deuteronomio 18:22, por ahí me parece que dice, que si el profeta hablare y lo que el profeta habla no se cumple, no le tengan temor porque no ha hablado de parte mía, sino que de su propio conocimiento, de su propio deseo de su corazón ha hablado. Es decir, no le hagan caso. Si las profecías que ese profeta te da no se cumplen, sencillamente desestima la palabra como si fuera algo válido. No está hablando de mi parte. Si yo estoy hablando, la profecía se va a cumplir. El Señor no está hablando de tiempo. No dijo, si la profecía no se cumple en 3 días o en 5 días o en 6 meses o en 3 años, entonces no. Si no se cumple, ahí hay que ver cuánto tiempo se tiene que tomar y en cuánto tiempo la famosa profecía se tiene que cumplir. Pero lo que digo es, nosotros tenemos que estar más pendientes al Señor y a las cosas que Él dice, y Él tiene un trato personal con cada quien. Pero si una persona sale a decir, esto me lo dijo Dios, el tiempo dirá si de verdad viene de Dios o si no. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ser sabios y pedir al Espíritu Santo que ese discernimiento lo ponga en nosotros y que nosotros, como yo les decía, nos mantengamos entendiendo que todo lo que nosotros queremos cambiar en nosotros tiene que empezar con dejárselo a Él. Señor, mira esto. Otra vez estoy hablando de esta manera, yo te lo entrego a ti y me enfoco en Él. La palabra dice que el Señor, y comemos Biblia y tratar de leer tanta Biblia como sea posible. Yo sé que a veces es abrumador y hasta aburrido, se lo digo con toda sinceridad, pero hay muchas otras formas en las que tú puedes leer cosas de la Biblia sin necesariamente sentarte con la Biblia. Lee libros que han sido inspirados por Dios a otra persona, que Dios le puso en el corazón a alguien más que escribiera y que esa te da una enseñanza y además de la enseñanza te va dando los versículos, quizás así te motiva y te mantiene involucrado en las cosas del Señor, te mantiene buscando más de lo que Él quiere que tú recibas. Amén. Entonces, vamos a tratar de no juzgar, porque la palabra dice que al que se le dio el que tiene la potestad para juzgar es el Señor, y que con la misma vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Lo que hay que decir es, Señor, solamente tú sabes si eso viene de ti o si no viene de ti, pero nosotros tenemos que amarrarnos nosotros a Él, tratar de que lo que nosotros tomemos como decisión sea lo que en nuestro corazón pensamos que viene de Él. Y si no, recuerden que al principio, igualito que los profetas, nosotros vamos a tener que aprender a discernir la voz de Dios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando un profeta está hablando en principio de su ministerio, él va a cometer muchos errores porque él está aprendiendo a discernir correctamente qué es lo que Dios quiere decir, porque Dios no siempre le va a hablar claramente, sino que le va a mostrar una imagen, una simbología, y a partir de ahí el profeta tiene que hacer su trabajo de discernir lo que Dios quiere decir. Pero lo mismo no va a pasar a nosotros. A veces Dios te va a decir algo y tú tienes que aprender a discernir qué es lo que Dios quiere decir, porque es un proceso, es un relacionamiento que tú tienes que tener con Él que te ayude a conocerlo mejor. Y según tú lo vas conociendo, pues tú vas interpretando mejor. Ya, como cuando tú tienes un niño pequeño, que ese niño tiene 2, 3 años y nadie entiende lo que ese niño dice. Y tú, ay, sí, mi amor, tal cosa. Y la gente te dice, ¿y tú entendiste algo de lo que él dijo? Sí, lo que dijo fue que quiere agua y que no sé qué cosa. ¿Y cómo tú entendiste? Ah, porque yo lo escucho todos los días. No, pero es que no se entiende nada. No, tú no lo entiendes porque tú no pasas tiempo con él y el oído no se te ha afinado para entender cómo es que él habla, pero ya yo sé cómo él habla. Lo mismo nos pasa a nosotros con el Señor. Vamos a aprender a escucharlo cuando estemos constantemente escuchándolo y buscando, pero entonces, Señor, esto es lo que tú me dices, y tratar de ¿qué? No, de confirmación. El Señor le gusta que tú le pidas confirmación, no como Gedeón, pero sí que le pida confirmación. Señor, esto es lo que yo creo en mi corazón que tú quieres que yo haga, confírmame, dímelo en un sueño, háblame a través de alguien, en tu palabra, Señor, confírmame que eso es lo que tú quieres que yo haga, y el Señor va a hablar, porque Él habla. Su brazo no se ha cortado, su boca tampoco, Él sigue hablando, dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que lo que hay que preguntarle a Él, qué es lo que Él quiere para nuestra vida, sobre todo en este año. Señor, tengo planes,
esto es lo que yo quisiera hacer, pero enséñame tú qué es lo que tú quieres, porque vuelvo y digo, yo tengo ahí frente a mí la cantidad de cosas que yo quería hacer para este año y muchas de ellas no se cumplieron. Pero a mitad de año, cuando yo me di cuenta que las cosas que yo quería, bueno, en julio por ahí, las cosas que yo había puesto en que yo quería lograr este año y que yo entendía que el Señor estaba conmigo para hacerlas, no se estaban logrando, yo puse a un lado otra lista en la que puse cosas que no están en mi lista, pero que el Señor había hecho. Cosas que yo no le pedí, pero que Él quiso hacer y que muy probable muchas de esas son mejores que las que yo había pedido. ¿Se entiende? Entonces ya ahora yo voy a tomar eso como una forma de ver que a veces no se cumple todo lo que yo quiero o todo lo que yo creo que es lo que Dios quiere para mi vida, sino que también hay cosas que no están dentro de mi plan, pero sí están en el plan de Él y tengo que ponerlas visibles. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo solamente me enfoco en todas las metas que yo tenía y que no se cumplieron, me frustro. Y empiezo a decir, ay, mira, yo quería esto y el Señor no quiso y el Señor no me ayudó, Señor. Entonces empezamos, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Fuiste tú, Señor, o fui yo? ¿Qué fue lo que pasó? Y empezamos a con el lleva y trae, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Pero cuando usted pone en paralelo las cosas que Dios hizo y que probablemente no estaban ni siquiera en tu mente, cosas que tú sabes que Dios hizo grandes y buenas para tu vida y para los que te rodean, y fulano se convirtió y alguien que había dicho que no iba a estudiar jamás se graduó, etcétera, cosas que tú sabes que son de gozo para ti. Entonces tú las pones cerca, tú dices, no se cumplió esto, no se cumplió esto, pero fueron mucho más las que se cumplieron, que Dios hizo y que yo no le había puesto en oración, que yo no le había pedido a Dios, pero que Él las hizo. Entonces vamos a veces, como dice la palabra, los planes del Señor son mejores que los nuestros, entonces vamos a poner los planes de nosotros, pero también dejar espacio para hágase tu voluntad, porque nosotros no podemos forzar el brazo de Dios. Sí, esto es lo que yo quiero, Señor, pero voy a dejar un espacio para los hágase tu voluntad. Esta es tu voluntad, se hizo esto, esto, esto. El Señor me quitó tal cosa, pero me dio esto. El Señor me alejó de tal sitio y tengo paz. Y el Señor me mandó para tal sitio y aún no entiendo, pero yo confío que el Señor tiene un plan. Entonces, esas cosas, vamos a hacer la lista, y eso lo estoy diciendo ahora, pero no se me había ocurrido honestamente. Voy a hacer mi lista este año y cuando haga mi lista de todos los planes y todos los proyectos que yo considero que están en mi corazón y que los pongo delante del Señor y que si es su deseo, que se cumplan, pero también voy a dejar espacio para otras que yo sé que son las que Él quiere hacer y que no necesariamente están en mi mente ni en mi corazón porque sus planes son mejores que los míos. Amén. Entonces vamos a cerrar ya por hoy. Quiero darle las gracias por haberse conectado. Es el deseo de mi corazón que usted pase un feliz año nuevo, primeramente mirando, señores, con gozo. Yo a veces me da hasta, no sé, coraje, me molesta cuando yo veo que hay gente que el fin de año lo que le dé tristeza, que lo que quieren es llorar, que lo que quieren es me falta porque fulano se murió, porque para esta fecha me abandonaron, porque para esta fecha pasó esto y lo otro. Yo digo, Señor, dale, ten misericordia con ellos, porque yo le digo, miren lo que sí se hizo bueno. Mira la cosa que sí tienes. Ah, sí, fulano te dejó, pero mira cómo está tu familia unida más que nunca. Sí, te botaron de tu trabajo, pero pudiste tener tu propio negocio. Sí, esta persona se murió para este tiempo, pero también te nacieron hijos, te nacieron nietos, lo que fuera. Empecemos a mirar las cosas que Dios sí habla, porque Dios es bueno. Entonces, cuando usted tiene sus ojos puestos atrás, en lo que no tiene, en lo que le falta, usted está siendo una persona malagradecida. Usted está siendo una persona ingrata. Usted está siendo una persona a la que Dios no le puede confiar cosas porque en lo poco tú no estás siendo fiel, entonces no te puede poner en lo mucho. Si ahora con el tiempo que tú tienes, tú no eres capaz de decir gracias, Señor, porque aunque pase lo que pase, yo sé que tú has estado conmigo, porque aunque pasaron las situaciones que atravesaron, aunque pasé por los desiertos que pasé, todas las situaciones cual fuera, tú estuviste conmigo, yo estoy viva, estoy en salud, tengo mi familia, lo que sea. Usted mire su situación, haga un balance. Haga un balance de qué es lo que tiene, de qué es lo que de verdad fue tanto lo que perdió. Y si de verdad fue mucho lo que perdió, alégrese porque todavía tú tienes al Señor. Y el Señor dice que sus planes son de bien. Son de bien, son de bien. Señor, yo no entiendo tus planes, pero tu palabra dice que son de bien. Yo no entiendo, Señor, lo que tú hiciste con esto, pero ayúdame a entender, ayúdame a ver que tú tienes un propósito. Ayúdame, Señor, cuando llegue la razón, cuando llegue el momento de decir, esto era lo que yo te quería dar y por eso te quité aquello, ayúdame a verlo, ayúdame a entenderlo, Señor, ayúdame a saber que tú eres soberano, que tú siempre tienes mejores planes, que yo no puedo comprenderlo todo, pero tratemos de pasar
lo que nos queda de este año con gozo. Y saliendo con gozo de este año, entrar en gozo en el próximo año, sabiendo que el mismo Dios que estuvo con nosotros hasta aquí, también va a estar con nosotros allá. Y que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Es decir, que Él ya va caminando, avanzando en el 2026, abriendo las puertas que tiene que abrir, derribando los gigantes que tiene que derribar. Porque si el Señor te dice, muévete aquí, es porque ya Él preparó ese espacio para que tú reinaras, para que tú gobernaras, para que a ti te fuera bien ahí. Si el Señor te dice, ven aquí, es porque Él te va a entrenar en ese lugar para otras cosas más grandes que Él quiere hacer contigo. Entonces, Él va, piensa, ya el Señor está avanzando en el 2026 como poderoso gigante delante de ti, abriendo camino, abriendo puertas, quitando, poniendo, haciendo lo que tiene que hacer para que cuando tú entres, entonces tú estés en el lugar correcto y estés en el centro de la voluntad de Dios. Así que tú lo que tienes que hacer es caerle atrás a Él. Caerle atrás a Él. Señor, estos son tus planes, Señor, hasta aquí tú me trajiste. Señor, muéstrame cuál es el que sigue. ¿Cuál es el siguiente paso? Y hay algo que es muy común en la relación con Dios y es que nosotros primero tenemos que dar el paso y luego es cuando Él pone el piso. Tú das el paso en fe y después Él te pone el piso. Tú vas a dar un paso aquí y vas a ver un abismo. No entiendes lo que va a pasar, no entiendes a dónde vas a pisar, no sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú sencillamente avanzas y Él te dice, me hiciste caso. Aquí es que tú vas a caer. Este es el piso. Y a medida que tú avanzas, Él te va poniendo el piso. Así es que Él trabaja. Él le dice al pueblo, avanza. Y allá tú vas a tener la victoria. Señor, pero enséñame desde aquí. No. Avanza. Cuando Él le dijo al pueblo, cuando Él iba a abrir el Mar Rojo, no, cuando iba a abrir el Jordán, Él le dijo, primero métanse ustedes, los sacerdotes, los intercesores, los que llevan la alabanza, métanse en el agua. Y cuando el agua le dé por aquí, entonces ahí vamos a abrir el río. Ahí, después que ustedes estén metidos en el agua, cuando ya el agua le esté subiendo, entonces ahí vamos a abrir el río. No es antes. No. Y Él tampoco le abrió el mar al pueblo cuando estaban corriéndole a los egipcios. No se lo abrió cuando estaban en plain, cuando ellos estaban tranquilos. No. Él esperó que los egipcios lo tuvieran cerca. Él esperó que el pueblo estuviera desesperado. Él dijo, no, ya esta gente no aguanta más. Entonces le dijo, ok, ahora ustedes van a ver mi mano, abran el mar. Ahora sí, sigan avanzando. Ahora sí, cuando ya tenían el peligro ahí. ¿Pero qué? Nosotros tenemos que aprender que Dios siempre nos va a sacar de las situaciones, obviamente cuando necesitemos salir. Si no salimos es porque algo tenemos que aprender ahí. Pero Él siempre, como dicen, busca una puerta. Él busca una forma en la que nosotros siempre salimos victoriosos si confiamos en Él. Si hacemos lo que Él dice, pero si queremos devolvernos y queremos darnos a muerto y hacer lo que nosotros queremos y no seguir los pasos de Él, pues tenemos que lidiar con nuestras propias consecuencias. Pero siempre que nosotros avancemos, donde Él dice que avancemos, aunque no entendamos, Él va a poner el piso. Amén. Entonces les bendigo grandemente, que tengan feliz fin de año, que su próximo año empiece con el mismo gozo, con el mismo favor, con la misma gracia de saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que hasta aquí Él nos ha ayudado y que Él todavía tiene muchos planes de bien para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos a nosotros un futuro y una esperanza, que su brazo no se ha cortado y creyendo que siempre va a ser favorable para nosotros todo lo que el Señor tiene. Que aunque no entendamos, aunque sea una pérdida, aunque sea un momento de dolor, siempre va a ser favorable, porque dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo va a ayudar a bien. Aún sea una metida de pata de nosotros, va a ayudar a bien. Así que el Señor les bendiga grandemente. Nos vamos a ver nuevamente, ¿cuándo? El sábado. ¿Cómo estamos el sábado? El sábado estamos a día 3. Bueno, sí, el sábado 3 nos vamos a ver a las 11 de la mañana, hora del este, hora de Miami. Así que les espero por aquí. Próximo sábado, 3 de enero, nos vamos a ver a las 11 de la mañana con el favor del Señor. Así que el Señor les guarde y que el Señor les guíe. Bendiciones. Chao, chao.